¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Imaginamos las sensaciones al final de esta jornada, una jornada de locales o visitantes, una jornada donde los que han perdido no han marcado, donde los que han ganado han marcado mucho, donde imagino a esta hora quizá la sensación de alivio de la gente de México, quizá la sensación de frustración, de rabia, de impotencia de la gente de Panamá, la sensación de ilusión de esta selección de Costa Rica, probablemente también un poco de alivio de Estados Unidos en esas temperaturas gélidas después de la victoria frente a Honduras, la desazón de los salvadoreños que tenían una pequeña esperanza. Eso ha sido un poco esta jornada número 11 rumbo a Qatar 2022 en la fase final de la CONCACAF. Buenas noches, Jaime Macía. ¿Cuál es tu sensación? Mi sensación es que se nos está acabando el proceso eliminatorio, de que acabamos mucho los programas y a veces nos demoramos en grabar porque estamos haciendo matemáticas. Nos pasó ayer, nos pasó hoy, porque ya todo resultado tiene un impacto directo en lo inminente, que es, que es el Mundial. Y que cuando esto pasa se juega poco, y cuando hay 3 partidos se juega menos, y cuando se toman decisiones inoportunas como jugar a menos 21 grados, se juega aún menos, y empezamos a hablar de detalles arbitrales, porque creo que ha sido todo muy claro en esta eliminatoria y que hoy es la primera vez que creo que hay dos tendencias marcadas sobre decisiones arbitrales. Hablo de lo que pasó en El Salvador, el penal que muchos consideran que es penal y que no se le pita a favor de la selección salvadoreña con el partido 0-0, y después lo de el Estadio Azteca con el penal que es el que le termina dando la victoria a la selección mexicana. Te confieso que la jugada del Salvador no la vi porque ya estaba centrado a esa hora en el México-Panamá, así que esa se la dejo todita. Y ya hablaremos un poco de lo que ocurrió en el Azteca. No sé por dónde quiere empezar. Yo creo que ¿qué quiere ir cronológicamente hoy? ¿Qué se le ocurre? Bueno, vamos con nuestro amigo que está en la cancha del Estadio Azteca. Vamos con nuestro amigo que está en la tribuna del Estadio Azteca y vamos a conocer las sensaciones de Pepe del Bosque después de la victoria 1-0, justita, agónica de la selección mexicana frente a Panamá. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Fútbol Infinito? Les mando un fuerte abrazo desde la cancha del Estadio Azteca. Ha ganado México, sí, pero la actuación no es convincente ni mucho menos. Me parece que es una actuación pálida del equipo mexicano. Tuvo ocasiones para marcar, sí, pero también Panamá. Panamá hace un partido más que digno, sobre todo en la primera parte, que le quita la pelota al conjunto mexicano. 50% de posesión del equipo canalero en los primeros 45 minutos, con un gran Carrasquilla gestionando en el centro del campo, Bárcenas recargado en la izquierda gestionando los ataques, y la verdad el equipo mexicano en el segundo tiempo fue más empuje que creatividad. De nueva cuenta se mostraron los problemas a la hora de presionar cuando Charlie Rodríguez, el interior derecho, elevaba su posición y quedaba emparejado con Raúl Alonso Jiménez. Tanto Héctor Herrera como Andrés Guardado quedaban mano a mano en la medular, y eso le costaba mucho trabajo porque ambos, tanto el futbolista del Betis como el elemento del Atlético de Madrid, a día de hoy distan mucho de tener la dinámica de procesos anteriores. Sí, ganó México con el penalti de Jiménez, pero siguen las dudas. La verdad, el equipo mexicano hoy no ha sido convincente. Panamá me parece que mereció mucho más en la cancha del Estadio Azteca. Yo les mando un fuerte abrazo, compañeros. Muy bien, Pepe, muchas gracias. Bueno, no te quisiste mojar con respecto a la jugada del penal. En privado me lo dijiste, no fue penal. Pero bueno, yo te estoy deschavando aquí al aire porque esto es fútbol infinito, verdad. Acá no nos escondemos. Así que, nada. Primer tiempo, Jaime, favorable a la selección panameña, bien situado el equipo de Panamá, realmente inoperante la selección de México, salvo errores en salida o en entregas, en jugadas obvias. Me parece que Panamá hizo un primer tiempo muy prolijo en el cual le faltó un poco de claridad a la hora de la distribución del juego para poder encontrar una posibilidad clara, porque llegó a través de remates de media distancia y alguna que otra jugada de pelota parada. Panamá me parece que está sufriendo ese síndrome que sufre todo equipo ofensivo cuando pierde contundencia.
y es que se rompe, digamos que va un poco a la deriva, ¿no? Es decir, cuando tú eres un equipo extremadamente ofensivo y tienes contundencia, tú sabes que si tú vas 5 veces, bueno, una termina dentro. Y me parece que Panamá lo que se ha encontrado en esta triple jornada es que no está fino de cara largo. Y que ese juego que lo lleva a proponer, que lo lleva a acercarse al campo rival, que lo lleva a dominar la pelota, sin la capacidad de finalizar, lo termina dejando expuesto en muchas ocasiones. Y creo que un poco termina siendo la condicionante de Panamá. Tú decías, y lo decía Christensen también, por ahí Panamá jugó mejor en Costa Rica que perdió que en Panamá cuando le ganó Jamaica. Y, y tiene, digamos, ese tipo de detalles. Con la misma valentía y personalidad que se le plantó Costa Rica a México en el Azteca, se le plantó Panamá con un estilo de juego diferente, pero digamos desde la personalidad, pero termina yéndose con las manos vacías. Y se termina yendo con las manos vacías en una jornada donde Costa Rica hizo 7 de 9, donde se volvió a apretar todo y donde ya quedan solamente 3 jornadas y creo que ese era el rostro de los jugadores panameños. Es decir, y acá nos hemos metido en un problema. Nos hemos quedado sin margen de error. Creo que esa fue la sensación de Panamá al final del partido. Sí, probablemente de que el partido se les escapa por errores, porque hablabas algo con lo que me quedo, que es Panamá tiene dominio, tiene juego, pero no tiene profundidad. No puede entrar, porque ha perdido en esta triple jornada Cecilio Waterman, que venía bastante bien, y si había algo que tenía un poco la selección anterior, era que todavía guardaba de los históricos esa potencia, esa presencia en el ataque. Este es un equipo distinto a Costa Rica. Este es un equipo que trata de proponer los partidos con la pelota en el campo rival, y Costa Rica es una fortaleza defensiva, que no tiene miedo a tirar al bloque bajo, que eso fue lo que hizo en el Azteca, y con eso, con ese bloque ordenado, 4-5 más Campbell, se acabó llevando un empate, que le permitió luego negociar los otros 2 partidos y lo hizo muy bien. Pero no vamos a hablar todavía de Costa Rica, sino de esta Panamá, que para mí fue el mejor equipo del primer tiempo, y en el segundo el partido se hizo mucho más dividido. La presión de México se hizo sentir. Me pareció quizá un poquito apresurado el cambio del Pumita por Giannis. No digo que Giannis estuviera jugando extraordinariamente bien, pero era un momento al comienzo del segundo tiempo para tratar de tener un poco más la pelota, para quitarle ritmo al partido y ritmo al rival, que se sabía que México, Jaime, iba a ir a apretar. Se sabía que México iba a tratar de encerrarte. Y sí, la idea de Rodríguez como hombre rápido no era mala. Tiene una jugada donde saca un acelerón tremendo y saca un disparo que le pega como en la oreja a Memo Ochoa y termina salvando una oportunidad de las más claras, te diría, del segundo tiempo de la selección panameña. Pero Panamá siempre le abrió la puerta con errores en salida, con errores en apoyos, cuando el equipo estaba en sector defensivo para tratar de proyectarse, que hicieron que México estuviera siempre allí con la posibilidad, pese a no jugar bien. Por momentos me preguntaba, ¿a qué juega México? No lo entiendo. Nada. Pero pese a no jugar bien, México tenía la sensación de que en algún momento podía llegar la oportunidad y podía llegar el gol. Es que volvemos un poco a que a veces el resultado no te refleja el desarrollo del partido. Y por ejemplo, México hoy, para mí, inclusive jugó peor que contra Costa Rica. Y lo termina ganando. ¿Por qué? Porque aquel día frente a Costa Rica, el propio estilo de Costa Rica obligaba a México a elaborar, a inventar, y México nunca encontró la vuelta y por eso empató 0-0. Panamá no iba a renunciar al estilo de juego que lo había traído hasta aquí, en esta posición, en esta comodidad en zona de clasificación, en este proyecto ilusionante. Y esa propia idea de juego le iba a dar más espacio a México. México no iba a tener que hacer tanto esfuerzo por crear, iba a tener más metros por explotar. Y eso hace que la actuación de México haya sido aún más decepcionante, porque tú dices, Panamá se equivocó en salida, Panamá de repente puso el bloque arriba y México tuvo muchos metros para explotar y tampoco logró sacarle ventaja. Y eso habla muy mal del rendimiento de la selección mexicana. El penal, más allá de si fue o no fue penal, que eso es otro debate, oye, el penal es una avivada de Lainez. Es una descolgada de Lainez que se mete al área y que no da la pelota por perdida y que engancha.
si esa jugada no termina en penal, hubiéramos dicho, hizo una de más Lainez. O sea, a Lainez le cometen el penal porque hace una de más. Así de individual fue y de aislada fue la jugada que termina haciendo penal. Sí, México buscaba terminar todo en la cabeza de Jiménez, tiene encima de todo otra vez la desgracia de que se lesiona el Chucky Lozano, de que el Tecatito no había entrado como había entrado, es cierto, después del penal faltaban minutos, México termina negociando la parte después del gol de penal, y te decía, México terminaba las jugadas con pelotazos a Jiménez, y las sensaciones de peligro mayores que dejó México eran jugadas que probablemente muchas de ellas eran fuera de juego o que iban a luego, en caso de terminar en gol, ser revisadas por el VAR y probablemente anuladas. Entonces, muchas de esas jugadas donde México llegaba, o sea, no hubiesen contado en un partido con el viejo reglamento, con el árbitro asistente levantando la bandera con lo que veía. Pero bueno, se veía también esta sensación, ¿no? Que estamos entrando en la parte final de una eliminatoria, las camisetas pesan, hay árbitros que no tienen tanto roce y terminan cometiendo errores. Yo, para mí, digo honestamente, habrá gente que pueda estar de acuerdo, como yo no estoy de acuerdo con el árbitro salvadoreño, pero bueno, el partido se define por eso, Jiménez ejecuta perfectamente y México consigue lo que necesitaba, porque ya el calendario se le empezaba a complicar, la próxima visita es la de la selección de Estados Unidos, y solamente con eso, con esa diferencia, con esa pelota que pelea Lainez, es como se queda con el triunfo. A mí no me gusta cuando te dicen no fue penal y se acaba el discurso ahí. Sobre todo los ex árbitros, porque son los que yo sé que no fue penal, tú sabes que no fue penal, el aficionado a la tribuna sabe que no fue penal, Lainez sabe que no fue penal, ¿ok? Pero el árbitro no te pita un penal de loco, no te pita un penal porque le dio un arrebato de pitarlo. Y a mí lo que me gusta o me gustaría de los ex árbitros, que no son muchos los que lo hacen, es explicarte qué llevó a que este señor pite el penal o qué es lo que condicionó el error. Y la jugada de Lainez es una jugada que a primera vista es penal. A mí me parece que a primera vista es penal. Después vemos una cantidad de detalles que dices, y no era. Y ahí es donde viene un poco el procedimiento este del VAR. Es decir, el contacto sobre Lainez existe, sí, y el momento que el contacto existe, el VAR no le puede decir que no fue, porque el contacto existió. Entonces Sí, retrotraes a ese criterio inicial. La salvedad es que el contacto es casi un roce que hace que este jugador se lance sobre la pierna del rival para provocar una aparatosa caída. Entonces, yo no te estoy diciendo que es penal, repito, no te estoy diciendo que es penal, no, estoy explicando la yo mecánica. entiendo, si unimos los puntos generamos una figura, pero creo que antes de unir los puntos para generar esta figura que sabemos cuál es, creo que si nos vamos a amparar que este es un contacto de penal, como para entender que cada contacto va a ser marcado como penal, creo que, en fin, vamos a perder credibilidad o vamos a terminar marcando muchísimos penales. Esta es una discusión que ya la hemos tenido. Sí, es innegable que esos dos cuerpos se tocan, que las dos piernas se tocan, pero era la consecuencia de después lo que pareció ser, probablemente no. Entonces, ¿por qué no se fue al VAR? Porque el árbitro estaba convencido y habrán entendido que no era un error claro y manifiesto. Y bueno, ahí terminó la discusión, porque no es penal o no es penal. El único que tiene la palabra para decidir qué es el árbitro. Lo demás podemos opinar si se equivocó, si acertó, si, como en este caso, dentro de los grises que hay dentro de la jugada, si realmente era para marcarlo. A ver, antes de entrar en proyecciones, Martino sale menos condicionado, más condicionado, igual de condicionado. ¿Tú crees que la victoria le da crédito, le da aire? ¿En qué contexto sale Martino de este partido? Yo no utilizaría la palabra condicionado. Yo creo que Martino sale expuesto, cuestionado, porque yo no sé si es el tercer partido en 6 noches,
o 7 noches, porque vamos de jueves a domingo, o sea, no se jugó viernes y sábado, vamos de domingo a miércoles, no se jugó, o sea, en 7 noches jugaste 3 partidos. Es difícil, realmente, es difícil. Y claro, no se vio un equipo que metió un arreón en el inicio del segundo tiempo, pero sigue sin verse un equipo con una gran idea. Y nosotros, por ejemplo, podemos llegar a pensar que esta selección mexicana tiene mayor calidad que Panamá, porque vemos el nivel de los equipos donde juega cada uno de estos futbolistas y entenderíamos bueno, que los de México tenemos a Jiménez en la Liga Premier, a Lozano que juega en la Liga Italiana, a Lainez, bueno, que juega poco, pero que juega en la Española, al igual que el Tecatito Corona, al igual que Guardado. Hay equipos de primer nivel del fútbol mexicano que aportan también jugadores. Pero yo creo que la idea de Martino sale bastante cuestionada. Yo creo que lo que mencionabas en el partido de Costa Rica, un equipo que se te cierra y te expone, te obliga a pensar, te obliga a encontrar los medios como para poder entrar al partido, como para poder crear oportunidades claras, cosa que no hizo. Y aquí, un equipo que en el primer tiempo te peleó bien la pelota, que luego en el segundo tiempo quizá buscó otra cosa más que tener el balón, y que allí México yo creo que impuso personalidad, impuso mayores recursos desde el banco de suplentes, pero me decís, eso es México, mundial, No. el equipo fuerte, más fuerte en el papel de la CONCACAF, y te digo que no. No, y te sumo una cosa, siempre hay el contrasistema, digamos, siempre hay equipos que sufren más un estilo de juego del rival que otro, siempre hay entrenadores que sufren más ante un tipo de partido que otro, pero estamos hablando que Jamaica, Costa Rica y Panamá fueron 3 partidos diametralmente opuestos desde la propuesta del rival, es decir, Jamaica fue un desorden, Costa Rica fue todo orden y Panamá salió a buscarte. Son 3 partidos diametralmente expuestos y en los 3 quedaste expuestos. Porque no estamos haciendo este análisis sobre hoy o sobre el domingo. No, estamos haciendo este análisis sobre la triple jornada. Y si le sumas que te desnudó Canadá y te complicó Estados Unidos también, es decir, México de los últimos 5 partidos ganó 2, uno ante un equipo que tenía 10 hombres y otro con un penal. este penal con muchísimas dudas. Ese es el presente de México. Ahora, esta victoria le da tranquilidad. ¿Por qué? Porque ese México-Estados Unidos en el Azteca y uno pensaría que México es el favorito y si México gana ese partido es muy difícil que quede fuera. Correcto. Ni siquiera que vaya al repechaje, o sea, irá directo. Y porque el gran perdedor de esta triple jornada es Panamá, porque de los 5 primeros Panamá es el que menos ha sumado. Panamá sumó 3 puntos. Tienes al tope a Canadá, que hizo 9 de 9, y tienes al quinto, que es Costa Rica, que hizo 7 de 9, y ese 7, ese punto que no ganó, ese partido que no ganó, lo empató en el Azteca. Correcto. Sí. No, bueno, Costa Rica los dos sacaron 7, tanto México como Costa Rica. La gran diferencia es que Costa Rica saca ese punto de visitante y bueno, que me parece que logra descontar 4 puntos con respecto a Panamá y bueno, al menos tiene la certeza de que va a pelear hasta el final y de que con oficio, con un equipo que tiene a un jugador iluminado como es Campbell, al menos en esta ventana de 3 partidos, puede pensar que si alguien más aporta, más allá de Keylor y de la solidez defensiva, Costa Rica es probable que se quede con ese cupo hacia Qatar, primera escala. Yo decía, lo ponía en el Twitter, que a mi gusto el mejor equipo de el mejor jugador de esta triple jornada fue Joel Campbell. No sé si coincidas. Estoy de acuerdo, sí, porque creo que las victorias canadienses no fueron, si se quiere, tan lucidas. Cuando uno mira hacia la parte alta de la tabla, tiene que pensar que ahí tiene que encontrar algo
pero en cuanto a juego, porque podemos sacar siempre las oportunas intervenciones de Milan Borjan, el arquero de Canadá, eh, pero, pero creo que en cuanto a la consistencia y el impacto del rendimiento de Campbell en los 7 puntos de Costa Rica, creo que eso es absolutamente innegable. Pero bueno, Sobre todo cerrando, que... sí. Dime, perdón. No, te iba a decir algo de Costa Rica, sí, que vas a cerrar No, México. quería cerrar el tema México. México, bueno, es ahora tercero por diferencia de gol, le saca 4 puntos con 9 por jugarse a la posición de repechaje, con lo cual yo diría que Martino va a dormir tranquilo. Luego, sincerándose, ¿le habrá gustado el rendimiento del equipo? Probablemente no, pero si mira, no el rendimiento futbolístico, sino el rendimiento matemático, creo que ha sido una triple jornada Sí. positiva para México. La última vez que México despidió un entrenador con el equipo clasificado al Mundial fue a Bora, si no me equivoco, a rumbo al 98. Sí. Bora clasificó a México, sí, y no dirigió el Mundial. Y llegó a La Puente. Y llegó a La Puente, sí. Creo que un detalle ahí que uno le puede dar a Martino y uno no sabrá jamás si es que lo hizo por rendimiento futbolístico o si lo hizo por la tablita de Excel, pero México, salvo Memo Ochoa, Héctor Herrera, sí, salvo Memo Ochoa y Héctor Herrera, nadie más jugó los 3 partidos. Los 3 partidos como titular. Y creo que eso en el cierre se ve porque Panamá sí repite la misma base, repite casi todo el 11 de los 3 partidos, está condicionado por la lesión de Andrade, más la de Cummins, por eso juega hoy Miller, y los 3 cambios que ya había hecho de la derrota en Costa Rica, que esos sí fueron cambios futbolísticos, que los había implementado en Jamaica y que son los nombres que repitió hoy en el Azteca, Giannis Quintero y Blackman. Correcto. Yo no sé si ahí hay un punto, y que lo habíamos hablado en la entrevista con Jaime Penedo, le decíamos, ¿cómo va a gestionar Christensen las cargas físicas? Porque Christensen en las triples jornadas anteriores había rotado poco y había sacado mucha ventaja en noviembre, que solo hubo 2 partidos. Correcto. Y bueno, por ahí en el cierre del partido, Panamá volvió a mostrarnos esa faceta de que, claro, al tercer partido en 7 días, el segundo tiempo, la altura del DF, bueno, algo te condiciona. Sí, igual creo que entre San José y Ciudad de México me parece que la diferencia de altitud no es tanto. Creo que es menos de 1000 metros. San José también está a más de 1000 metros sobre el nivel del mar. Y ahí el equipo terminó bien, Jaime. Yo creo que aquí más que nada es que las piernas pesan porque la desazón después de la jugada del penal pesó mucho. Pero observando los 3 partidos de Panamá, y creo que queda obvia la conclusión de que el que no se podía perder fue el primero y que en esa ecuación de 6 puntos, Costa Rica no solamente se quedó con los 3 más los 3 que le quitó a Panamá, sino que además ganó mucha confianza para los otros 2 partidos, mientras que creo que Panamá se llenó de dudas en la posición de definición. Es cierto que le gana a Jamaica, pero el 9 no hace goles. Aquí también tiene un partido bastante testimonial Rolando Blackman. Entra Fajardo en el segundo tiempo, tampoco tiene un aporte decisivo, pero claro, ya estaba jugando el partido Panamá mucho más cerca de su área, que es una posición donde realmente no le conviene jugar a Panamá. Ya no había aire para salir y bueno, o sea, uno tiene que hacer las ecuaciones que tiene que hacer acá. Yo creo que imposible es enfrentar los 3 partidos con la misma base de jugadores, porque con casi los mismos jugadores, porque hay partidos que son más importantes que otros, Jaime. Sí, correcto. Y fíjate que nosotros estamos hablando de esta base de Panamá, y después Costa Rica nos va a llevar a una discusión de decir, ok, ¿cómo lo hicieron? Porque... Y Campbell jugó los 270 minutos, si no me equivoco. Vizca, Navas, Waston, Calvo y Campbell jugaron los 270 minutos. A ese súmale que Tejada y Martínez jugaron hasta el 75, al menos hasta el 75 en los 3 partidos. Entonces,
Costa Rica con esa... Y ojo, no son jóvenes, Waston tiene 34 años. Ujú. Sí, pero un central, yo creo, Jaime, un central me parece que se desgasta mucho menos. Yo creo que los que más corren generalmente son los laterales, los medios, los extremos, el punta y los centrales, creo. No siempre veo las estadísticas de lo que se corre, pero me parece que son los que menos se Yo desplazan. creo que depende del sistema. Depende del sistema y también depende de si son centrales que recorren muchos metros para pasar el ataque. Sí. Pero bueno, la victoria de Costa Rica con un penal errado de Celso Borges. Blake, lo de Blake es tremendo. Fíjate, Blake mete a su equipo a las semifinales de la MLS porque en la tanda de penales ante Nashville ataja los 3 penales de la definición. Después no puede jugar las semifinales porque dio positivo por COVID o tuvo un contacto estrecho y no avanza a Filadelfia. Le ataja el penal a Davis la semana pasada. Davis. Y vuelve a atajar el penal a Celso Borges. Es decir, atajó los últimos 5 penales que le ejecutaron. Bueno, ya tendrán que tomar nota los ejecutantes. Y Jiménez también realmente tuvo... No, viéndolo... de Borges, del penal de Borges. No, yo sé, pero bueno, viendo la efectividad de penales también hay que recalcar la de Jiménez, ¿no? Porque hay que pararse allí frente a la pelota sabiendo que dependerá mucho de la suerte de tu equipo en cuanto a la clasificación o no al Mundial. A ver, ¿quién está? Sí. Yo lo que te iba a decir con Costa Rica y la victoria de Costa Rica, Costa Rica por primera vez en la eliminatoria ha pasado a depender de sí mismo. De sí mismo, porque Costa Rica tiene que cruzarse con Canadá y con Estados Unidos. Sí, señor. Y si Costa Rica gana esos partidos, Costa Rica se mete a la zona de clasificación. Correcto. Lo único, digamos, que es allí, entre comillas, un punto de cuestión, es que Canadá está en Qatar, pero está todavía en la repesca. Todavía Canadá tiene que pelear por puntos. Y yo creo que el último partido contra Estados Unidos puede llegar a encontrar a Estados Unidos clasificado, pero no me fiaría de Estados Unidos visitando San José. Por ahí es un paseo, pero yo no aseguraría, mira lo que te digo, que ninguno de los dos, y creo que no lo han hecho en toda la eliminatoria, ninguno de los dos, tanto Costa Rica como Panamá, van a sumar los 9 puntos de las últimas 3. Pero después ya vamos a hacer las proyecciones. Sí. Creo que hay que hablar de la victoria de Costa Rica muy inteligente en cuanto a saber esperar el momento del partido en el cual apretar el acelerador, encontrar el gol a través de una jugada fantástica de Campbell, y creo yo que bueno, el resto lo hizo Jamaica, una Jamaica que recién sobre el final pareció atacar con un poquito más de idea, que está con un proceso de interinato, que parece haber tirado la toalla y que bueno, se lleva 0 de 9 la selección del Caribe. ¿Sorprende, no? No. Porque eso es un equipo tremendamente inconsistente. Ha tenido pasajes brillantes muy competitivos, se ha puesto en ventaja en más partidos de lo que uno pensaría, ha dejado de escapar resultados de una forma increíble. Y creo que hoy por ahí fue un poquito más parejo. Yo no sé si el haberse liberado de la presión de estar fuera y plantear el partido de esa forma, por ahí los hizo competir mejor, pero vuelvo al punto que marcabas tú, el manejo de Costa Rica. Costa Rica lo fue llevando, Costa Rica lo fue guiando. Sabía que en algún momento la oportunidad se le iba a presentar, porque sabemos que estas selecciones del Caribe en algún momento algún error van a cometer, y sabemos que la fortaleza de Costa Rica es el orden. Apostó en este partido por Celso Borges jugando de entrada, o sea que le dio un poco el comando de la zona media. Falla el penal, pero después es el que asiste en la jugada del gol a Joel Campbell. Entonces, estos jugadores de la vieja guardia siguen resultando importantes para Costa Rica. El recambio por ahí viene muy lejos, pero yo creo que se le sigue sacando. Suárez ha sido inteligente
para sacarle Jaime, parece sin intervenir Luis Fernando demasiado, parece que ha hecho lo justo, como para que ellos se sientan cómodos y para que Costa Rica no pierda esa esencia. Ahí lo tiene de la gente nueva que ha ido sacando, por ejemplo, este chico Martínez, que juega de extremo, es interesante. Tiene un par de nombres ahí que los tiene, que básicamente arropa esa columna de históricos con gente joven. Y fíjate que me alegra por Suárez, porque creo que es un extraordinario entrenador, y que después del Mundial con Honduras, como que estuvo un poquito ahí a los tumbos sin poderse asentar. Suárez nunca tuvo un gran rendimiento como entrenador en clubes. Sus clubes jugaron muy bien, pero compitieron, pero nunca tuvo un club que acabe de carburar. Y estos pasos por el fútbol de clubes entre sus pasajes por selecciones son quizás lo que le han quitado un poco de valor al gran entrenador que es Suárez, y cada que ha tenido una selección la ha hecho competir. Sí, yo recuerdo un equipo de Suárez, un Atlético Nacional de finales del siglo pasado, que creo que 99 había sido campeón del fútbol colombiano, un equipo muy vistoso, y a ver si fue así. No, sí, había sido campeón de primera en 1991, un equipo que llega a jugar la Copa Libertadores. Tenía un lindo equipo. Creo que fue una de las cosas, curiosamente, mira, Suárez es campeón de la Copa Libertadores con Atlético Nacional en 1989 y es campeón 10 años después con Atlético Nacional como entrenador. Y bueno, me parece que eso es un poco lo que lo catapulta y lo ponen en la órbita. Él ha, dirigido a, lo que decías, dirigido al Aucas. Antes había dirigido a la selección ecuatoriana, o sea, toma Ecuador. No, al revés. Sí. Aucas, Ecuador, Aucas. Aucas, Ecuador, Aucas. Ese regreso. Sí. Él regresa al Aucas en el 2008. Sí. Lo que pasa es que el Aucas estaba en segunda cuando lo toma él. Imagínate, el entrenador que llevó a Ecuador a su mejor participación al Mundial, después vuelve a dirigir un equipo de segunda división en Ecuador. Exacto. Esa se me había escapado por completo. Y bueno, si aquí llegara a clasificar a Costa Rica al Mundial, sería también su tercer equipo, si no me equivoco, Jaime. Entonces, emulando lo del Bolillo. Bolillo, Bora y Vagilosic, el bosnio. Claro, Bora no sé si en todos ¿en cuántos tuvo proceso eliminatorio? ¿En China? En Costa Rica. ¿En Costa Rica? Y me parece que uno de los africanos. No, en Nigeria cuando estaba clasificado. México. Él clasifica a México al Mundial, lo que pasa es que no dirige el Mundial con México. Al 98. Claro. Exacto. Él toma México, dirige el Mundial de México. El 86. 86. Se va y vuelve. Sí, exacto. Creo que toma las... no, ese es... Lo que pasa es que Bolillo... Fíjate lo toma curioso la selección después de Menotti, creo que es Tomás Boy. Fíjate lo curioso que es. Hay tres entrenadores que han clasificado a 3 selecciones a los mundiales. Vagilosic, el bosnio, que clasificó a Costa de Marfil, pero lo echaron y no dirige el mundial. Clasifica a Argelia, a Brasil, ahí sí dirige el mundial. Y después clasifica a Japón, a Rusia, pero lo echan y no dirige el mundial. Entonces, clasificó a 3 selecciones, pero dirigió uno. Después tienes Bora, que es un caso parecido, porque clasifica a 3, pero no dirige a México en el mundial. Y Bolillo es el único que clasificó a las 3 y las dirigió, que fue Colombia 98, Ecuador 2002 y ahora Panamá. Y encima, para engrandecer más lo de Bolillo, le da su primer mundial a 2 de estas 3 selecciones. Exactamente. Y bueno, nos fuimos un poquito con este tema con Suárez, pero creo que Suárez ha logrado interpretar. Por eso te digo, mencionábamos a los entrenadores colombianos de esa escuela, digamos, del árbol de Maturana, Bolillo, Suárez. Rueda no viene de ahí, pero es parte de la misma época. Y yo creo que el menos intervencionista de todos ellos me parece que es Suárez. Y se nota porque los equipos tienen un poco su marca. Fíjate acá, le da positivo de COVID Fuller,
que era el lateral derecho. Sí. Que hubiera tiene- jugado también los 180 minutos, si es que y estaba. tiene que rearmar la defensa, tiene que improvisar con Valverde a la derecha y Oviedo a la izquierda, una línea de 5. Lo mete a Y Vargas al medio. Vargas A como Vargas, tercer claro, como central, tercer central. y le termina respondiendo. O sea, brillante, pero bueno, ese es el tema de la personalidad del entrenador para poder aprovechar los recursos que tiene y para poder sacarle todo lo que tiene a un jugador como Campbell. Que bueno, va a tener unos meses agitados Campbell, porque si no me equivoco, Jaime, Campbell va a ir al Mundial de Clubes con Monterrey y después va a tener que enfrentar la dureza de la tercera o de la última ventana de 3 partidos para poder definir si su selección va a estar en el Mundial o va a estar al menos en la repesca en Qatar. Campbell tiene 29 años. Sí, Campbell no es muy veterano. Campbell lo que Ok. pasa es que surge en la Copa América de Argentina cuando tenía 18. Sí. Campbell tiene 29 años. A ver, sabía que no era un veterano No. de 30 y altos, pero me Es que sorprendió. Jaime, bueno, lo lleva la Volpe a esa Copa América, donde juega en el Sí. norte de Argentina la En selección Córdoba. Tica. No, creo que en Jujuy juega varios partidos. De hecho, juega uno contra Bolivia, si no me equivoco. Y nada, muestra grandes maneras Campbell. La Volpe después no dura. Y ahí es donde supuestamente lo ve Arsène Wenger y se lo lleva al Arsenal. Donde tampoco puede afirmarse, pero sí juega en muchos clubes de Europa y ha tenido una trayectoria francamente ilustre, Campbell. Uno dice, pudo haber tenido mucho más fútbol como para asentarse y jugar a un nivel probablemente más alto, pero no hay nadie que le quite lo bailado y creo que es Betis, Olympiacos, Olympiacos. Villarreal, Uh-huh. Sporting de Portugal, los más destacados. Correcto. ¿Con qué seguimos, mi querido amigo? Bueno, creo que lo de los ticos lo dejamos ahí, que creo remarcar lo importante de esta cosecha. 2 goles, Jaime, 0 en contra, para 7 puntos. Creo que es la esencia un poco de esta Costa Rica en esta ventana. Un equipo que te trabaja defensivamente muy bien los partidos y que tiene ese oficio, esa inteligencia. De repente un chispazo de Ruiz, que ya está en los últimos, es como una bujía que ya está en sus últimos kilómetros de vida, al igual que Celso Borges, pero que está totalmente explosivo, es Campbell, Keylor vigente, los centrales 5 también. goles en contra tiene Keylor. Solamente Borian tiene menos. Exactamente. De los Solo equipos en la parte alta de la tabla de posiciones, Costa Rica es, bueno, de la eliminatoria, es junto con Estados Unidos la segunda mejor defensa detrás de la de Canadá, que tiene solamente 5 tantos. O sea, sí, para un equipo que venía regular en cuanto a resultados, creo que ahí está un poco la esencia. Y creo, Jaime, sin ser para nada parecidos, Rueda y Suárez es el mismo principio. Es el mismo principio. Rueda no. Pinto, perdón. No, yo sí creo que... La 1:15 de la noche. Yo sí creo que sí tiene cosas de Rueda. Yo no creo que son tan distantes. No, de Rueda no. Creo que a Suárez le gusta un poco más el fútbol de posesión que a Rueda. Le gusta plantear un equipo, de repente, si tiene los jugadores para intentar algo más. Rueda no lo saca del 4-4-2 a Rueda, Jaime. Y este entrenador me parece que es capaz de jugar otras cosas. Metió 3 sistemas. Metió 4-4-2 contra Panamá. Metió 4-2-3-1 contra México. Y metió 5-4-1 hoy. 5-4-1. En realidad, básicamente fue 4-5-1 porque era bastante defensivo el 4-2-3-1. Pero yo diría de Pinto, pensaba. Un equipo al cual te buscaba las oportunidades en el partido, te las podía encontrar y después te planteaba el cerrojo. Pero es que, Vizca, fíjate que yo no creo que son tan... Yo creo que parten todos de una misma idea. Y por eso han pasado en gran medida por los mismos equipos. Fíjate que a Ecuador lo dirigen, de estos nombres que tú acabas de dar, lo dirige Rueda, Bolillo y Suárez. Bolillo, Suárez. A Honduras la dirige Rueda,
Bolillo, Suárez y Pinto. Y Pinto. A Colombia la dirige Rueda, Rueda, Bolillo y Pinto. Pinto. Y a Costa Rica la dirige Pinto y Suárez. Correcto. Por O sea, ahora. a Honduras lo dirigieron los 4. Sí, no sé si Pinto ha dirigido a Panamá también. No estoy seguro. A Ecuador no lo dirigió. No. No. A ver, Vizca, entonces, ya ahora más adelante vamos a hablar de proyecciones, porque yo me parece que tengo un par de proyecciones que pueden ilusionar a la gente en Costa Rica, la verdad. La verdad que pueden ilusionar mucho a la gente en Costa Rica. Ahora, si quieres, hablamos de eso. Pero primero... No ha dirigido Pinto a Sí. Panamá. No. Primero, ¿con qué quieres seguir? ¿Con la vamos innecesaria decisión de jugar en...? Eso lo dejamos para el final. Vamos de pasada con la victoria de Canadá. Hay algunos elementos de Canadá. No es una bonita victoria, pero hay que saber ganar en el Cuscatlán. Te dejo, eso sí, la palabra en cuanto a la jugada que precede, el posible penal que precede a la acción del gol de Atiba Hutchinson. Yo te digo, yo describí el gol de Canadá como un gol de un equipo en racha. Me parece que es la mejor forma de explicar el gol de la selección canadiense. Un gol de un equipo en racha, Vizca. O sea, es una jugada de aquellas totalmente fortuita. ¿Sabes lo que tiene que pasar para que una pelota rebote en 3 lugares diferentes y termine dentro del arco? Sin que sea culpa de nadie. No sé si lo pudiste ver. ¿Si pudiste ver el gol de...? Sí, lo vi. Es una cosa... como dice... No, como quien dice eso, es una cosa de locos. Es un accidente, pero es un accidente provocado. O sea, lo provoca Canadá y después, bueno, se le terminan dando muchas variables como para que la jugada termine en gol. Pero sí, es uno de los goles más fortuitos que uno haya visto en mucho tiempo. Sí. A ver, la jugada del penal, a mí me parece que es penal sobre la selección salvadoreña. La jugada de Buchanan. A mí me parece que esa jugada es penal. Estaba escuchando la transmisión de Telemundo donde estaba Copán Álvarez, Manolo Sol y Jaime, ¿cómo se llama el árbitro? Jaime... Bueno, el árbitro. apellido es sí, bueno, Garduña, ¿puede ser? El árbitro que estaba en la transmisión. Herrera, ¿puede ser? Y cuando le preguntaron directamente, él, sin dudarlo, 2 veces dijo que no era penal. Él dijo que no era penal porque él hablaba de que termina siendo un cuerpo contra cuerpo. O sea, de que el momento que Buchanan le mete el cuerpo, no me acuerdo quién era el atacante salvadoreño, que Buchanan le mete el cuerpo, se desestabiliza y por eso el jugador salvadoreño va sobre la pierna de Buchanan porque lo desacomoda. No quedé muy convencido con la explicación, pero a diferencia de aquello que te decía de cuando los ex árbitros te dicen fue penal o no fue penal y no te profundizan, bueno, acá él explicó ese detalle. Él decía que primero es un cuerpo contra cuerpo y ese cuerpo contra cuerpo lícito genera que Buchanan pierda el equilibrio genera que el jugador salvadoreño pierda el equilibrio y caiga y tropiece con la pierna de Buchanan. Esa es la explicación de un experto arbitral a la cual en ese sentido no la puedo contradecir porque parte de un fundamento, parte de una cronología, parte de primero es un cuerpo contra cuerpo en el cual el jugador se desequilibra y eso genera el contacto posterior. Sí, el árbitro o el ex árbitro es Jaime Herrera Garduño. Jaime Herrera Garduño, exactamente. Entonces, su explicación cronológica a mí me hizo sentido. Es una caída que parte de una entrada inicial lícita y que en esa pérdida de equilibrio genera que se caiga posteriormente porque tropieza con la pierna del jugador canadiense. Bien. Y después ya con... No vi la jugada. Entonces, honestamente, ni siquiera porque ni siquiera es algo... Estaba observando el otro partido, no es algo que yo entendí, o sea, no escuché
sea, estaba no estaba con mis 5 sentidos en ese partido. Entonces, sí escuché cuando se gritó el gol y fui a ver el gol y vi la jugada de Atiba Hutchinson, pero no pude ni siquiera ver un pantallazo de la jugada. No lo he visto en Twitter, no lo he buscado en ningún lado. A ver, Canadá hizo varios cambios acá. El equipo se parecía hoy mucho más al equipo que había jugado en Honduras que al equipo que había jugado frente a Estados Unidos. Un par de cambios obligados, por ejemplo, Vitoria estaba suspendido por acumulación de tarjetas, Eustaquio finalmente tuvo el alta por el COVID y por eso fue titular, fue el primer partido que jugó Eustaquio. Atiba Hutchinson lo habían descansado frente a Estados Unidos. Normalmente no lo ponen en campo sintético a pesar de que había jugado contra México en Edmonton. Pero en esta facilidad que tiene Canadá para mutar y para cambiar sistemas y para acoplarse, Canadá hoy jugó un 4-4-2 bastante metidito atrás de inicio, con ese 11 del que estábamos hablando, bastante metido atrás. Y a mí me quedaba la duda cuál era el plan. Si era contraatacar esta. Pero ¿por qué? Porque era un 11 al que le faltaba Buchanan, un 11 al que le faltaba. Alfonso Davis. No, bueno, ese no estaba, pero le faltaba, digamos, los que estaban, le faltaba Kyle Larin, le faltaban algunas piezas importantes en ofensiva. Y cuando al minuto 60 se pararon para entrar al cambio, Kyle Larin, Johnston y Buchanan, estaba claro que Canadá dijo, no tenemos gas para 90 minutos, vamos a aguantar y a los 30 finales apretamos. Y el equipo cambió por completo. Pasó a línea de 3 y volvió a ser ese equipo vertical por fuera, con mucho vértigo, que es, como lo que tú decías, es un gol fortuito, pero es una fortuna forzada, porque ya empieza a trabajar por fuera con los extremos, ya empieza a trabajar a espalda de lateral, ya empieza a desacomodar la línea de 3 que había armado Hugo Pérez, y en ese desorden es que llega Rodríguez mal perfilado, perdón, no Rodríguez, Zabaleta mal perfilado a defender ese centro, que es lo que termina generando la carabola que desemboca en el gol. Sí, hay que tener en cuenta también que Canadá viene primero al cabo de partidos muy exigentes. Había tenido la fortuna, por ejemplo, de que el partido contra México le había cerrado una triple jornada y que dentro de todo se había administrado para ese encuentro. Y aquí me parece que el partido contra Estados Unidos lo ven los canadienses como algo especial. Y yo creo que el fin de semana en Hamilton, no te digo que echaron el resto, pero sí pusieron un énfasis muy especial para poder conseguir la victoria. Y ahora sabían que venían a un territorio donde es difícil jugar bien al fútbol. Yo noté algo, aparte de lo que hemos mencionado. Y creo en esto, o sea, creo que hemos visto, Jaime, campos donde no te lo riegan, donde el césped está un poquito más alto, pero cuando la cancha está irregular, cuando la pelota no corre bien, no favorece a nadie, porque no sabes cuándo a tu equipo, que juegas de local en ese estadio, un mal pique le va a desfavorecer. Entonces, el mito es que tú sabes dónde están los huecos. Sí, ese pero no, eso no acaba por funcionar. Entonces yo entiendo que la pongas un poquito más lenta, con el pasto un poquito más alto, pero a la larga, y por eso no entiendo tampoco lo del frío fulminante de Minnesota. Pero bueno, a lo que voy es que sabía Canadá, que había dejado mucho el domingo, que aquí le iba a costar y que tenía que ser muy inteligente, porque con el mismo planteo de Costa Rica, alguna oportunidad se le iba a presentar y eso fue lo que hizo. A mí vi más, o sea, el segundo tiempo no lo vi el primer tiempo y veía a Canadá lento, ciertas cosas que le había visto en otros partidos, inteligencia para hacer circular la pelota, para tratar de moverla. Es cierto, no estaba Buchanan, que te saca el equipo muy bien, faltaban 2 centrales también, que me parece que son importantes. Pero bueno, ha ampliado Germán al equipo, ha ampliado un poco todos estos recursos que tiene. Y bueno, era un partido obrero. Era un partido para ganar peleando y lo hizo. Con toda la novela que precedió al encuentro, con esta situación entre los jugadores salvadoreños y los dirigentes, que los jugadores estuvieron a muy poco de no presentarse para el partido. Yo no sé cuál es el fondo de la realidad de eso. Los jugadores mencionaron
parte del tema premios. Sí. Y cuando me llamaron amigos de la televisión canadiense a si por favor les podía traducir, o más que traducir, si me pasaron la traducción del comunicado al inglés, que era lo que iban a publicar ellos, como preguntándome, decir, estamos diciendo lo que... está bien traducido, es decir, dice la traducción hace honor a lo que está escrito en el comunicado de los jugadores. Y no encontraron la fórmula para traducir premios. Eh, y llegamos al término de performance bonus, porque les sorprendía eso. O sea, les sorprendía un poco que se cobren premios por jugar por la selección del país. O sea, era algo que como que no le acaban de encontrar el término justamente por eso, y es algo tan común en nuestros países, eso, que se cobre premios por jugar por la selección. Entonces, bueno, eso como contexto, que era un poco lo que más le llamaba la atención a la prensa canadiense, es decir, cómo esta gente no quiere jugar el partido porque Yo creo, no, yo creo que, a ver, si a mí no me convocan, no cobro. Eso me parece que no está dentro de la, o sea, no puede escapar al razonamiento de nadie. Lo que no entenderán es quizás sea la desprolijidad de que esas cosas, claro. de que la palabra de un dirigente acabe por no cumplirse y que con justa razón los futbolistas digan, bueno, si no nos pagan y los gastos que tuvimos en ropa térmica en Estados Unidos no nos quieren reconocer, bueno, acá hay algo que se va a quebrar. Y eso fue quizá dentro de un país organizado como es Canadá, donde me parece que estos detalles, si ellos ven que están para ir a un mundial, no los dejarían escapar, me da la sensación que les debe haber generado un contraste muy fuerte. Claro, exacto. O sea, ellos digamos, no llegaban a comprender eso. Es decir, cómo una selección opta por no jugar porque no le han... O sea, partiendo de la teoría, es un privilegio jugar por tu país. Yo entiendo que es un trabajo y he estado involucrado mucho tiempo en esto, pero digamos, pero para no fue el jugador... eso. ¿No fue eso una circunstancia donde usted ahí apareció explicando algo que había sucedido en Ecuador? Los premios. Sí, pero a lo que voy es que en este tema de Canadá específicamente, a ellos les sorprendía que eso sea una prioridad del jugador de una selección nacional. Es decir, para ellos el hecho de que tengan una recompensa financiera por vestir la cuenta de selección es un formalismo. Claro, no es algo que por lo que ellos se pararían antes de un partido. Y eso es lo que realmente ellos llegaron a pensar, que no estaban entendiendo el comunicado porque no podían creer. Es un choque de realidad. Exactamente. O sea, su duda era, esto está bien traducido porque realmente me sorprende que esto esté pasando. No, porque en el fútbol existen las cláusulas de rendimiento, de presencia, de todo eso está en el fútbol, existen muchos deportes también. Entonces me parece que no debe sorprenderlo. A ellos les debe sorprender cómo al empezar la eliminatoria firmaron este documento y después resulta que no se los quieren cumplir. O sea, para ellos, para esa cultura, faltar a la palabra de lo que está firmado es algo poco entendible. Dentro de todo esto, Canadá está muy cerca de clasificar. No ha clasificado ahora, pero está a 8 puntos del repechaje con 9 por jugarse. O sea, hoy Panamá, el cuarto, está a 8 puntos. O sea, le faltan 2 unidades, si se quiere, técnicamente, ganadas o perdidas por uno u otro equipo. Canadá podría sumar esas 2 unidades si le ganase como visitante a Costa Rica en la próxima jornada del 24 de marzo. Canadá hoy tiene una racha de 11 partidos sin perder, Jaime. Tiene 5 victorias consecutivas, Vizca, es una bestialidad. Sí, acá tenía el dato. Son 6, Jaime, victorias consecutivas. Las 3 de ahora, México, Estados Unidos y Panamá fue. Correcto. No, Panamá no fue. Ahora te digo. Es las 3 de ahora, México, Costa Rica y Panamá, correcto. Sí, porque la jornada de México era doble.
Y la Claro, de ahí. Panamá era de la última, exactamente. Ok, exacto. Son Panamá. son 6 victorias consecutivas. La mejor racha de su historia es de 14 partidos sin perder, 9 victorias y 5 empates entre octubre de 1999 y julio de 2000, pero no ante México, ni ante Estados Unidos, ni en este contexto. No era ni siquiera en aquellos partidos, por ejemplo, que te estoy mencionando. Esa racha comienza el 6 de octubre de 1999 con un 0-0 contra Cuba en Copa Oro. Después, hay 2 partidos amistosos contra Trinidad y Tobago y Bermuda, o sea, es Cuba, El Salvador, Haití, Trinidad y Tobago, Bermuda, Costa Rica, Corea del Sur, México, al cual le gana así en San Diego, en Copa Oro, Trinidad y Tobago, Colombia, Trinidad y Tobago, Honduras, Cuba, otra vez Cuba en clasificación al Mundial, hasta una derrota frente a Trinidad y Tobago en Edmonton en el año 2000. Mira, me estaba metiendo acá en la cuenta de Twitter de Chris Jack, que me invitó y le agradezco ayer a One Soccer a hablar del partido. Y una estadística que yo no sabía. Desde que se creó la ronda final de la eliminatoria de CONCACAF, históricamente hexagonal, en esta ocasión octogonal, es la primera vez en la historia que un equipo gana 6 partidos consecutivos. Es la primera vez en la historia que un equipo gana 6 partidos consecutivos. Y estaban metiéndome a la cuenta de Twitter de él, porque lo que estaban, ellos están haciendo una proyección, porque no quieren que Canadá caiga en el bombo 4 del sorteo. Sí. Entonces están tratando de ver un poco la matemática, que no depende tanto de Canadá, sino de qué pasa en las otras confederaciones. De quienes clasifiquen en otras latitudes. Claro, por ejemplo, y una de las conversaciones que teníamos con ellos ayer, ya fuera del aire, era que ellos estaban, y esto lo hablamos antes de que juegue Ecuador contra Perú, y ellos están muy interesados en que Ecuador clasifique al Mundial. ¿Por qué? Porque Ecuador tiene peor ranking que Uruguay, que Chile, que Uruguay, que Chile y que Perú. Perdón, que Uruguay, que Colombia y que Perú. Entonces, si es que Ecuador va al Mundial, quiere decir que uno de estos se va a quedar fuera. Y eso es, digamos, un punto más para que Canadá vaya al bombo 3 y no al bombo 4 y no le toque un grupo de la muerte. Claro, los del bombo 4 van a un grupo de la muerte. No, y quizá también el hecho de que si clasifica Panamá y no clasifica Costa Rica, entonces Panamá tiene peor ranking que Canadá, si no me equivoco, y eso generaría... Sí. Igual el ranking va a cambiar después de todo esto y seguirá cambiando, porque en la medida que un equipo consigue victorias y en partidos oficiales y clasificatorios, me parece que va a seguir creciendo. Pero por ejemplo, en esa proyección que ellos tienen... pase lo que pase de aquí al final, la República Democrática del Congo no tendrá mejor ranking que Marruecos, que se van a enfrentar entre ellos, y lo mismo, por ejemplo, Turquía y Macedonia jamás tendrán mejor ranking que Italia y Portugal. Pero no vayamos tan adelante, vamos a quedarnos otro aquí. día. No, porque vamos rápido, a prepararse, ¿no? Sí. Todavía nos falta toda la doble y triple jornada para después ponernos a pensar en el sorteo. Así que vamos con calma. Bien. Fue la segunda victoria en eliminatorias en El Salvador para la selección de Canadá, la otra en 1993. Y creo que, bueno, eso habla a las claras de que este es un equipo histórico y un equipo, de repente podrá no ser vistoso, aunque le falten futbolistas importantes o le hayan faltado. Canadá a mí no me gusta, o sea, hoy la victoria no me gustó. Hoy no. El otro día me agarraron un clip mío en la radio en Ecuador diciendo que Canadá juega mejor que todos los equipos de Sudamérica. Y por ahí exageré diciendo todos, pero juega mejor que la mayoría. ¿Juega mejor que Colombia? Sí. Ok. ¿Juega mejor que Bolivia? Sí. ¿Mejor que Chile? Juega mejor que Venezuela. Ahí está por verse. Pero bueno, por eso va a haber partidos para poder medir fuerzas. Creo que ahora estamos en algo que está en el aire. Así ¿sabes que no nos hemos dado cuenta, Vizca? No nos hemos dado cuenta por la cantidad de fútbol que hemos tenido, por todo. Pero hace muchísimo tiempo que no tenemos fútbol intercontinental. Exacto. Alguien me recordaba, por ejemplo, más allá de lo que mencionábamos ayer,
la racha de Argentina. Y claro, han sido contra básicamente equipos sudamericanos. Y ese partido de Alemania que hablamos fue pre-pandemia, claro, fue 2019. Sí, fue prepandemia. Entonces aquí le podemos poner un asterisco de la relatividad, pero me parece que más allá de ese posible asterisco, creo que bueno, refleja en el caso de Canadá, en el caso de Argentina, que traen rachas importantes. Me parece que puntos muy, muy positivos. Si son los mejores equipos de su historia, yo creo que bueno, eso en el caso de Argentina no lo es, en el caso de Canadá quizás sí lo sea. Vamos a ver qué tan lejos llega esta selección. Cuéntame de Estados Unidos, Honduras en Minnesota, que te vi muy activo en las redes sociales con ganas de expresarte respecto a la decisión de la selección de Estados Unidos. A ver, la decisión de jugar un partido con 16 grados centígrados bajo cero, con una sensación térmica de menos 26. El partido terminó a menos 17 y a menos 27 de sensación térmica. A mí, o sea, si la FIFA tiene una regulación de la pausa de hidratación para cuando la temperatura supera los 30 centígrados, no sé si hay un punto bajo, que tiene que ser menos 30 para que eso... Vizca, hubo pausa para chocolate caliente. Yo en mi vida había visto eso. Ah, bueno, vio. Entonces sí. Hubo justo ahora que me estabas esperando, porque esta vez me demoré yo, estaba en reprisa el partido. Y si te pones a ver cerca del minuto 30 de cada tiempo, hay una pausa, les dan chocolate caliente, los arropan con frazadas a los jugadores, como que los calientan y vuelven a jugar. O sea, lo inverso a lo del calor, sí. Jamás lo había visto. Le permitieron a los jugadores jugar con antifaz, le permitieron a los arqueros tener, no sé cómo se llama, estos canguros que utilizan los jugadores de la NFL para calentarse las manos, que lo tienen alrededor de la cintura. No, se lo quitaron al arquero, se lo quitaron a Turner, se lo quitaron. Se lo quitaron. No estaba permitido por el reglamento. No vi la pausa del chocolate porque en el momento que ya cayó el segundo gol y estaba jugando Costa Rica, desvió un poquito la atención. Pero claro, son condiciones poco normales, aparte de que con esa temperatura el balón se pone mucho más duro y bueno, creo que cómo está el campo, cómo son todas las condiciones. O sea, a ver, partamos de este punto de razonamiento. Esta es la época donde sí, si de repente los Green Bay Packers, que juegan en un estadio abierto, les toca un partido de final de conferencia, los Minnesota Vikings. Los Minnesota Vikings. Tienen un domo. El equipo por excelencia de esa ciudad y el deporte por excelencia del frío, tiene un estadio cerrado. Correcto. O sea, llevarlo ahí a principios de febrero, mitad del invierno, yo creo que... O sea, entiendo el principio. Yo creo que Estados Unidos eso es lo que no entiende, que en cualquier campo, en Orlando, en California, en Florida, en Key West, le iba a meter 3 o 4 goles a esta selección de Honduras. Es más, con la calidad de los jugadores estadounidenses, en cualquier campo, la diferencia probablemente hubiese sido hasta superior. Es que, lo hablábamos anoche en la televisión canadiense justamente esto, y una de las cosas que hablamos, Canadá toma la decisión de Edmonton, Canadá toma la decisión de Hamilton y Canadá va a tomar la decisión de dónde lleva Jamaica por un motivo estudiado, por un motivo razonado, y después te puede servir o no, pero la explicación de por qué Canadá fue a Edmonton a jugar con México y por qué Canadá fue a jugar a Hamilton con Estados Unidos es una explicación lógica que te la pueden dar siempre. La explicación de por qué Estados Unidos decidió jugar en Minnesota contra Honduras, yo todavía no lo entiendo. ¿Por qué vas a entorpecer el juego ante el peor equipo de la eliminatoria? Cuando Canadá lo hace, ¿por qué? Porque entiende que ese equipo es superior y que tiene que minimizarlo. Correcto. Canadá, cuando fue a jugar contra El Salvador y cuando fue a jugar contra Honduras, fue al mejor campo que tiene, que es el estadio del Toronto Fútbol Club. Exacto. ¿Por qué? Porque dijo que estos de acá somos mejores y les vamos a jugar con lo que podemos. Ahora, México es el gigante de la región, más allá de que no lo veo presente, pero México tenemos que llevarlo a un lugar donde podamos neutralizarlo, incomodarlo lo más posible, pero porque entonces, es una fuerza superior y bueno. Yo estoy convencido
que Estados Unidos fue a Minnesota porque Canadá fue a Edmonton. Correcto. Y el mundo habló de que Canadá había jugado en Edmonton y que Adekugbe celebró los goles clavándose en la nieve. Y dijo, queremos hacer lo mismo. Sí, y el otro punto es ese, que la MLS no juega en esta época del año porque hay mucho frío. Y podría decir, bueno, podemos adaptar el calendario para ver si de repente podemos empezar a jugar en febrero y a los equipos que tienen más partidos, porque el calendario de la MLS es bastante irregular, o sea que de repente jueguen un poquito más de visitante al principio o jueguen en un horario un poco más amigable, pero honestamente, sobre todo contra Honduras, no lo vi. Y mira, el partido contra El Salvador les costó, fue apenas 1-0, no fue una buena victoria. Y aquí era, o sea, creo que el nivel de fuerzas estaba bastante decantado. Pero en la proyección que tenías es que Estados Unidos necesitaba estos 3 puntos. Y quizás hayan pensado en eso. Pero bueno, en todos los principios utilizados anteriormente, creo que este partido no tenía sentido. No tenía sentido. El pobre Bubba López leía en el Twitter, lo publicaba Grant Wall, que cuenta con toda la credibilidad, quizás el hombre de mayor credibilidad, lo habían atendido por hipotermia, por eso no solía jugar el segundo tiempo. Y lo mismo había pasado con el Choco Lozano. Por eso no solían jugar el segundo tiempo. O sea, Honduras tuvo que hacer 2 cambios porque los jugadores tuvieron que atenderlo por hipotermia. O sea, bueno, eso ya roza el límite de lo que no es Vizca, humano. Porque... leía un tuit de un periodista, que me gustaría acordarme el nombre, que decía cómo se va a jugar en un clima en el que las escuelas en cualquiera de los otros estados estarían cerradas. O sea, el frío que hacía hoy, entiendo que, por ejemplo, en Nueva York habría cerrado los colegios. Correcto. No en Minnesota, porque se manejan otras temperaturas, pero claro, la gente de Minnesota, no los que vienen de Centroamérica. Correcto. Bueno, el tema es que se dio lo que se tenía que dar, un gol de cabeza de Weston McKennie para abrir el marcador, después una jugada definida por Zimmerman y finalmente un gol de Christian Pulisic cuando faltaban 23 minutos para el 3-0, que termina encontrando a esta selección hondureña en una de las peores rachas, si no la peor racha de su historia. Estuve repasando antes de grabar el episodio de hoy. Son 14 partidos sin ganar, 8 derrotas consecutivas. Y bueno, lamentable. No sé si este será el punto final de la aventura del bolillo aquí, pero entre el frío, la desazón de los resultados negativos y un equipo que parece haber perdido la fe en todo, es un poco triste ver a esta selección hondureña en este presente. Ojalá que, como mencionábamos antes en el episodio anterior, con una eliminatoria que no sabemos todavía el formato que va a tener, porque no sabemos exactamente cómo se van a considerar los equipos sede de la próxima Copa del Mundo, que serán 3 técnicamente, si los 3 tendrán un cupo asegurado, qué es lo que va a pasar con los 48 equipos que la van a jugar, qué es lo que va a suceder con CONCACAF. Pero dentro de todo esto no va a haber mucho tiempo para lamentarse. Los dirigentes hondureños van a tener que actuar muy rápidamente como para poder levantar esta situación y tratar de hacer algo digno de cara al futuro. Para cerrar este partido, Estados Unidos, Vizca, Estados Unidos tiene un serio problema de gol. Berhalter lo sabe. Por ahí no sus decisiones en la búsqueda de la respuesta no son las mejores, pero lo sabe. Estados Unidos ha marcado 16 goles en este eliminatorio. Sí. De los cuales 7 se los marcó Honduras. ¿Ok? Sí. De los cuales 7 se le ganó Honduras. Solamente hubo 2 partidos que los ganó por un margen cómodo. A Jamaica, en Austin, y a México, en Cincinnati. El resto los ganó por un solo gol de diferencia. Fuera de los de Honduras, pues no, claramente. No le convence ningún 9. Jugó con Ferreira contra El Salvador. Jugó con Sardes en Canadá. Hoy jugó con Ricardo Pepi. Correcto. Ninguno de los 3 9 marcó. Ninguno de los 3 9 entró en circuito de juego. Y creo que Estados Unidos tiene un problema ahí.
Y sobre todo va a tener un problema, si quieres, y puedo pasar a las proyecciones de lo que viene y por qué es tan inminente que Estados Unidos solucione su problema de gol. Te completo algo más de Estados Unidos, que como local tiene una racha de 21 partidos sin perder, solo 2 empates en esa racha, desde la derrota contra México el 6 de septiembre de 2019, que está invicto obviamente en esta eliminatoria. Estados Unidos ha jugado 6 partidos en casa, tiene solamente el empate contra Canadá, el resto son victorias, tiene solamente 2 goles en contra. Uno de ellos se lo hizo Canadá y el otro Costa Rica. Costa Rica. Y de visitante tiene solamente una victoria, ese partido frente a Honduras, 5 goles marcados fuera de casa, de los cuales 4 se los hizo a Honduras. Entonces, el otro se lo hizo a Jamaica. Es una selección que todavía, me parece, está demostrando por qué no fue al Mundial pasado, y pese a ilusionarse con algunos jugadores que están en Europa, que están consiguiendo algo, afirmándose en equipos importantes, bueno, uno se queda con esa sensación, pero me parece que el equipo en sí, todavía como bien lo decías, carece de contundencia y de jugadores importantes en alguna de las posiciones claves, ¿no? Escúchame la proyección que tengo yo de lo que viene en marzo, porque hay un México-Estados Unidos que va a tener un resultado. Y eso va a apretar esa zona de clasificación directa, repechaje y primer eliminado. Porque si Panamá y Costa Rica ganan sus partidos, ¿okay? Harían 20 y 19 puntos respectivamente. Vamos a poner, o sea, vos me estás diciendo, Costa Rica le va a ganar a Canadá, o si Costa Rica ganase. Si Costa Rica ganase y Panamá ganase. Vamos a poner 3 puntos a Costa Rica, Panamá 3 puntos contra Honduras, sí. Y digamos que México empata con Estados Unidos. Es que ese partido va a tener un empate o 2 resultados. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si hay un empate entre el primero de esta zona, Estados Unidos, y el último, Costa Rica, va a haber 4 puntos. Si hay un ganador... 22-22, 20-19. Exacto. Si hay un ganador entre el primero de esta zona, bueno, olvídate del primero, entre el tercero de esta zona, es decir, el último cupo directo y el primer eliminado, habría... a ver, si gana México. No, si hay un ganador. Pero si ganara México, porque creo que eso lo sacaría México de la ecuación, porque México después juega contra Honduras en Honduras y contra El y Salvador luego recibe a El Salvador. Exacto. Entonces, si Estados Unidos pierde en el Azteca. Si México hiciera esos 9 puntos, olvídate, México ya está en el Mundial. A eso voy. Si Estados Unidos pierde en México y ganan Honduras, y gana, Panamá y Costa Rica, o uno de los dos, Estados Unidos quedaría podría quedar un punto sobre el repechaje y 2 puntos sobre la eliminación. Correcto. Y las 2 últimas fechas de Estados Unidos son ante los equipos contra los que se juega esos puestos. Panamá en Orlando y Costa Rica en San José. Lo que pasa es eso, que fíjate, Costa Rica parece ser el mejor posicionado de los dos. Va a visitar a El Salvador en la penúltima fecha, ¿no? O sea, pese a que tiene un punto menos que Panamá, tiene ese... O sea, si pongámosle que Panamá le gana a Honduras y Costa Rica empata contra Canadá, entonces allí recuperaría 3 puntos de ventaja Panamá sobre Costa Rica. Y creo que eso, bueno, nos dejaría, pongámosle que hay un empate en México. Te entiendo, o sea, siempre hay una tormenta perfecta que en este caso puede llegar a complicar a Estados Unidos, pero me parece que sería pedirle a Panamá que ganara en Estados Unidos y luego, aún con toda esa complicación, Estados Unidos tendría que ir a jugarse la clasificación o algo importante en la última fecha de Costa Rica. Vizca, si Costa Rica mete 6 puntos. Sí, en los 2 primeros partidos. Y llega a la última jornada
a jugársela, a jugar en San José frente a Estados Unidos por el último cupo directo, agárrate, Ahí te lo creo. agárrate, Esa es la cuenta complicada. agárrate. Porque pongamos que Estados Unidos hace 4 puntos y Costa Rica hace 6. Estados Unidos con 4 va a 25, Costa Rica va a 22. Sí, puede ser ese el punto, pero hay una diferencia de gol bastante favorable en ese caso a Estados Unidos, que hoy está más 9, y Costa Rica, que solamente está más 1. Podría darse. Sí. Podría darse, pero bueno, eso significaría que Costa Rica le tendría que sacar el invicto a Canadá y que Estados Unidos tendría que evitar la derrota frente a México en México y ganarle a Panamá en la penúltima fecha. Sí. Pero yo creo que dentro de lo más terrenal, creo, porque mucha gente ya da por clasificados directamente a Canadá, Estados Unidos y México. Entonces, ¿cuál es la... Hoy podemos llegar a rectificar después de la antepenúltima y después de la penúltima, pero ¿cuál es hoy lo que nosotros entendemos que puede llegar a pasar en ese cupo? ¿En manos de quién quedaría? ¿De Costa Rica o de Panamá? Y eso es lo que te pregunto. Antepenúltima jornada, Costa Rica, Canadá, Panamá, Honduras. Yo lo que creo, Vizca, es que si es que hay un cambio en el orden, sería un cambio en orden que favorecía más a Costa Rica que a Panamá. Eso es lo que yo creo. O sea, de las 3 fechas finales, ¿cuál es tu proyección? Costa Rica, Canadá, El Salvador, Costa Rica, Estados Unidos, probablemente con Estados Unidos clasificado. ¿Qué ves allí? ¿Qué suma ves? Canadá, El Salvador. Yo veo Costa Rica, si tú me dices que Costa Rica hace 7, yo creo que Costa Rica hace 7. Ok. Si pongámosle que hace 5, que no le gana a Canadá, que necesita ese punto para clasificar. Ok. Que tendría que ganarle a El Salvador, proponer el partido en El Salvador. Y luego pongámosle que le gana a Estados Unidos. Serían 5 puntos. Llegaría a 21. ¿Qué haría Panamá? Yo creo que Panamá puede estar haciendo... Es que yo no sé si Panamá hace más de 4. Eso es mi cálculo. Yo creo que Panamá 4. Sí. 4. Sí. Y ahí tendríamos un virtual empate donde pesaría la diferencia de gol. Es que ojo. Pero si Panamá hace 4, significaría que pierde un partido. Y si pierde un partido, creo que clasificaría a Costa Rica. Es que si pierde un partido sería de Estados Unidos de visitante. El de Estados Unidos. Y no lo tendría que perder abultadamente. Ojo que esta proyección que nosotros estamos haciendo es un punto más aquí, un punto menos acá, un punto más allá. Y Vizca, cuidado puede, y no vaya puede a ser, fallar. Es que puede fallar. Sí. No. Cuidado y no vaya a ser. Es que tiene un margen de error muy corto. Puede fallar, pero tiene un margen de error muy corto. Y ojo que no se nos vaya a definir el último cupo directo o el cupo del que queda fuera por gol diferencia. Porque las posibilidades de que estos equipos, de que 2 de estos 3 equipos queden empatados en puntos es muy alta. Correcto. Yo creo, a ver, lo decanto así, por eso al hacer la proyección que te hago, te digo 4 y 5. ¿Está? Sí. Y habría que ver la diferencia. Primero que Panamá le gane a Honduras, que sería bastante importante para Panamá. Por eso yo veía también tanta desazón en los jugadores panameños, que Panamá le ganase a Honduras y después qué tanta diferencia le puede hacer en cuanto a goles. Y luego lo propio. No creo que tampoco Costa Rica golee a Estados Unidos. Entonces allí, ojo a ese tema, pero sí. y lo iremos descubriendo, me parece, porque tenemos ahora, ¿cuánto tenemos, Jaime? Tenemos 2 horas. No, 2 meses y medio. No, 1 mes y medio. 1 mes y medio, sí. Bueno, creo que ha quedado todo explicado. Más o menos redondo, sí. En una jornada donde ha habido frío, donde ha habido polémica, sí, polémica de 2 penales,
donde ha habido un equipo que está a punto de clasificar, donde ya hay 2 equipos que ya están eliminados. Pero bueno, este es el panorama de la fase final de la CONCACAF. Correcto. Bueno, ha sido un gusto, como siempre. Igualmente, buenas noches. Este ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito y será hasta la próxima.